Hola compañeros y maestra, hoy les venimos a hablar sobre Alexander Sutherland Neill. El equipo está conformado por Andrea Bañuelos, Claudia Ochoa y Melissa Gámez. Alexander Neill Sutherland nació el 17 de octubre de 1883 en Forfar, Escocia. Era hijo de George Neill, un maestro de escuela rural, y de Mary Sutherland. Su madre dedicó toda su vida a sus 13 hijos. A la edad de 14 años fue enviado a trabajar de mozo a una empresa de contadores de gas. Perdió el trabajo y decidió volver a estudiar. Después de un fracaso escolar a los 15 años, se puso a trabajar junto a su padre como ayudante en su escuela. El 23 de noviembre de 1906, estando en la escuela de James Calder, se examinó con éxito para el certificado de profesor suplente. Fue cuando comenzó de profesor suplente en News Sport, donde estuvo hasta el año de 1908. El día 5 de julio de 1912 se licenció de inglés en la Universidad de Edimburgo. Durante esos 4 años, Neill se hizo un adepto a las ideas socialistas. Muere el 23 de septiembre de 1973 en Aldeburgh, Reino Unido. A continuación, algunas de las obras de Neill. Hijos en libertad, 1953. Hijos en libertad es una de las tantas obras que Neill escribió sobre Summerhill. En esta se dedica a precisar las diferencias entre libertad y libertinaje y a responder las dudas de padres, profesores y jóvenes sobre temas relacionados a la crianza y a la enseñanza. Neill Orange Peel, 1972. Es una autobiografía, texto interesante sobre la experiencia en la escuela de Gretna Green, una tranquila aldea en la que comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de su declarada vocación y sus revolucionarias intuiciones. Summerhill. En un punto de vista radical sobre la educación de los niños, 1963. Neill dirigió en las cercanías de Londres la escuela de Summerhill, que trata de dar paso hacia la verdadera educación progresista. El sistema seguido por el autor es un punto de vista radical y las exposiciones que hace en este libro, que es el resultado de sus experiencias. Ahora vamos a hablar sobre Summerhill. En 1921, Neill decidió poner fin a la educación de aquella época basada en la disciplina. Neill, en una granja al lado de la costa sur, en el pueblo de Lainston, en Suffolk, decidió abrir una escuela internado a la cual llamó Summerhill. Las características de esta escuela son la ausencia de exámenes y calificaciones, asistencia no obligatoria a las clases, la asamblea como órgano de gestión, ausencia de reprimendas y sermones, trato igualitario entre niños y adultos. Summerhill se basa en 2 principios básicos. El primero de ellos es que los alumnos escojan si quieren asistir a clase. El segundo, la dinámica de las asambleas donde todos participan para decidir las normas de la escuela. En el segundo principio nos damos cuenta de la importancia que Neill le daba a la opinión de los niños porque ellos ponían las normas de la escuela. El principio fundamental de esta escuela es la libertad. Neill, en su libro Hablando sobre Summerhill, menciona estos puntos que considero importantes nombrar. Incentivos. No hay incentivos para nada. Nos gusta ver a los niños entretenerse con juegos fantásticos o de aventuras. Y cuando lo desean, pueden organizar juegos en equipos. Gimnasia. Antes sí realizábamos ejercicios gimnásticos, pero los pupilos prefieren trepar a los árboles, cavar hoyos, montar en bicicleta y nadar. Religión. En Summerhill no se enseña nada de religión. Neill estaba en contra de la enseñanza de religión en las escuelas porque para él la religión privaba a las personas de hacer ciertas cosas y eso iba en contra del principio fundamental de la escuela, que es la libertad. Libertad. Los estudiantes son libres de decidir si entran a clases o no. Test. No, su valor es limitado. No pueden testimoniar ni la imaginación, ni el humor, ni la creatividad.
no son más que asuntos de intelecto, y en Summerhill no damos demasiada importancia al trabajo intelectual. En Summerhill se enseñan 2 lenguas extranjeras, las cuales son francés y alemán. El horario de Summerhill es el siguiente. A las 8:15 es el desayuno. A las 9:30 ya tienen que tener su cama tendida. A las 12:30 es la comida de los grupos pequeños. A la 1 comienzan las clases. A la 1:30 la comida para los grupos grandes. Después de la comida viene un tiempo libre. A las 4 es la hora del té. Y a las 5 realizan distintas actividades como lo pueden ser la pintura, hacer obras de teatro, entre otras cosas. Actividades en Summerhill. Los lunes por la tarde van al cine. Los martes, los profesores y los alumnos escuchan las charlas de psicología de Neil. Los miércoles tienen baile y ellos mismos pueden decidir la música para bailar. Los viernes se reserva para hacer obras de teatro. El sábado se realiza la asamblea general de la escuela donde deciden las normas o los cambios que va a haber. Teoría pedagógica. Posee 2 argumentos bases para desarrollar su teoría. El primero es la felicidad como máxima aspiración de la educación. El segundo es el amor y el respeto como bases de la convivencia y la importancia de la corporalidad y la sexualidad. Aportes a la educación. Contribuyó para que las escuelas se volvieran más libres. Ayudó a que se diera más importancia a la naturaleza curiosa del niño y menos a la educación basándose en disciplina y castigos. Buscaba quitar los castigos y reprimendas. Atender a los alumnos con calidez. Se basaba en la psicología según Freud. Buscaba la igualdad de todos los alumnos sin importar el sexo, raza, color, entre otros. Generar vínculos de afecto. Ausencia de la autoridad y de las órdenes que incapacitan la autodeterminación del educando. Posibilidad de decidir cuando se quiere aprender. Le dio mucha importancia a la educación sexual. Importancia al juego y a las actividades artísticas y creativas, como el teatro y la danza. Está contra la religión de la educación porque priva a los niños de hacer ciertas cosas. Relación de la escuela y los estudiantes. Todo el mundo tiene iguales derechos. La falta del miedo es la cosa más hermosa que puede ocurrirle a un niño. El personal y los alumnos comen la misma comida y tienen que obedecer las mismas leyes de la comunidad. La función del niño es vivir su propia vida. Las tardes son completamente libres para todos. La libertad de ser ellos mismos. El niño es un ser bueno y no lo contrario. Se desarrollará hasta donde es capaz de desarrollarse. Las lecciones son optativas. Los niños cuando son libres tienen menos odio que expresar que cuando se sienten oprimidos. ¿Cómo influye Neil en la actualidad? Actualmente se busca que la educación sexual sea implementada desde temprana edad. Los alumnos tienen más libertad de dar su opinión. Los maestros toman más en cuenta lo que los alumnos dicen y quieren. Poco a poco está dejando de importar la manera en que vistes, cómo tienes tu cabello, se te da la libertad de elegir lo que tú quieras. Un claro ejemplo de la última que mencioné es que en UABC los maestros no te pueden decir cómo vestir ni qué color de cabello traer. Conclusiones. Investigar sobre el pedagogo Alexander Sutherland Knight me pareció muy interesante. Saber sobre él desde sus inicios, cómo él se hizo adepto a las ideas socialistas, pero sobre todo cómo inició su vida en la docencia. Me cautivó mucho la metodología que utilizó en su escuela, donde su principio fundamental era la libertad del alumno. Pienso que a cierta forma tiene razón, pues soy de la creencia que si a un niño se le presiona para que aprenda algo, solo consigues que bloquee su mente y no lo haga. En cambio, si lo dejas que aprenda sin presionarlo, obtendrás una respuesta exitosa. Realmente, el pensamiento que tenía este pedagogo me pareció muy interesante. Considero que sus pensamientos estuvieron bastante adelantados a los que se tenían en aquella época.
ya que estaba muy interesado en la educación sexual de los niños, cosa que actualmente provoca mucho tabú. Estaba muy enfocado en la libertad de los niños, cosa que actualmente se va dando poco a poco, siempre y cuando hubiera respeto en el aula. Otra cosa importante es que le importaba mucho el amor. Para él, la libertad es dar amor, y el amor es lo que puede salvar al mundo. Aportó varias distintas cosas a la sociedad, ya que contribuyó y apoyó la libertad, y te das cuenta qué tan responsable eres y qué tanto te importa tu futuro, tu educación. También me hace pensar lo bueno que actualmente es que un niño descubra y aprenda la importancia de la naturaleza curiosa, porque gracias a ello muchos aprenden y saben muchas cosas y realmente te hacen ver lo bueno y lo malo de la vida. Demuestra que es mejor la psicología para aprender de los errores y de la educación, además de demostrar los valores como el respeto y la confianza. Evita la discriminación y siempre pedía igualdad y las mismas oportunidades para todos, y actualmente es algo que es corrupto a veces en las escuelas porque hay preferencias, pero es algo en lo que se sigue trabajando y se le sigue inculcando sabiendo que es lo mejor para la vida educativa del ser humano. Actividad. Tienes la libertad de elegir si hacerla o no. Si decides hacerla, realiza una reflexión o un dibujo donde expreses lo que representa la teoría de Neil. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.